La toma del Palacio de Justicia desde los ojos del M-19. El M-19 era un grupo de guerrilleros, cuyo nombre significa Movimiento 19 de Abril y surgió debido a la inconformidad en las elecciones presidenciales de 1970. Las ideologías de este movimiento se basan en el socialismo democrático y el nacionalismo, por lo que su objeto principal era lograr una verdadera democracia completamente transparente. Uno de los sucesos protagonizados por el M-19 fue la toma del Palacio de Justicia, donde los principales involucrados directos fueron el M-19 y el ejército. La historia que se conoce presenta las malas acciones tomadas principalmente por el M-19, pero no permite entender el evento desde la perspectiva de este grupo guerrillero. En un país como Colombia, donde se ha vivido en medio de la guerra y la violencia, la figura de la guerrilla tiene una connotación negativa. Hay una aversión a entender sus motivos y son vistos en muchos casos como los completos villanos. Tenemos la idea simplificada que las telenovelas y noticieros han ido construyendo acerca de lo sucedido, que el cartel de Medellín en cabeza del narcotraficante Pablo Escobar contrató al M-19 para que eliminaran los archivos correspondientes a la extradición. Sin embargo, esta sobresimplificación de los hechos conduce a una mentalidad facilista en la que se cree que todos los problemas de Colombia son causados por la corrupción y el narcotráfico, dejando a un lado variables estructurales fundamentales como lo son la injusticia social, la desigualdad, la inequidad en materia de tierras y el abandono estatal. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas, 2 millones de personas, hambrientas, desesperadas. La paz es que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. ¿Esa es la paz? Junto al ELN, el M-19 firmó los Acuerdos de Corinto durante el gobierno de Belisario Betancur el 24 de agosto de 1984. En estos se pactó un cese al fuego entre las partes. Además del cese al fuego, ambas guerrillas se comprometieron a no retener personas y apoyar las investigaciones sobre los desaparecidos. Por otro lado, el gobierno se comprometió a restablecer la normalidad civil para los guerrilleros y a establecer diálogos entre las partes. Y la historia real es que había un proceso de paz, oye, sí, un proceso de paz firmado entre el M-19 y el gobierno del entonces Belisario. Tregua, no habían actos. Gente como ahora, los que construyen la conspiración contra la paz, allá aparecieron. Eran otros, los papás de los de hoy, y tú no estabas ahí. Y entonces sabotearon ese proceso. Y por eso tenían que irse a tomar el Palacio de Justicia. Hicieron un bombardeo al campamento que estaba en tregua. Y la reacción, que pudo ser un grave error, pero la reacción ante esa ruptura alevosa de ese proceso de paz fue que entonces entraron al palacio. La toma del Palacio de Justicia ocurrió el 6 de noviembre de 1985 y estaba planeada por Álvaro Fayad desde hacía 6 meses. Se sabía que el comandante tenía planos de la edificación porque durante este tiempo fueron capturados miembros del M-19 que contaban con estos planos. Además, mensajes anónimos, probablemente enviados por miembros de este grupo guerrillero, anunciaban la toma, por lo que se pensaba que el ejército ya tenía un indicio de que algo podría ocurrir en el palacio. Ese miércoles, entre las 10:30 y las 11 de la mañana, 7 miembros del M-19 entraron al Palacio de Justicia por la puerta principal sin problema alguno, y por el parqueadero entraron otros 28 miembros más, con la misma facilidad. La visión hegemónica del Estado nos ha hecho ver al M-19 como el completo culpable y verdugo, pero en realidad el M-19 cayó en una trampa. Está comprobado que el Estado ya sabía de los planes para la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, el 4 de noviembre de 1985 se retiró la vigilancia del palacio a cargo de la Policía Nacional, hecho bastante raro sabiendo que la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado eran las entidades públicas más amenazadas de la época. El 6 de noviembre de 1985 el palacio se encontraba desprotegido.
En este punto es importante tener en cuenta que varios magistrados tenían casos de demandas contra el Estado por violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad perpetrados por miembros de la fuerza pública. Casos también vinculados a la Escuela de las Américas y al Plan Cóndor contrainsurgente que están directamente asociadas a las dictaduras militares de Videla y Pinochet. Se dice que el gobierno vio una oportunidad en la maniobra militar del M-19 por tomarse el palacio para exterminar a la cúpula de dicha guerrilla. Aunque el plan de la retoma tuviera intenciones de derrotar al grupo guerrillero, esta fue desmedida y trajo consigo torturas y ejecuciones extrajudiciales y de muchos rehenes, la desaparición de testigos, la destrucción del bien público y la pérdida de expedientes judiciales con material probatorio irrecuperable, sumando consigo la verdad, memoria, justicia y reparación. A la fecha sigue habiendo personas desaparecidas, que como es el caso de un magistrado auxiliar que salió con vida del palacio, custodiado por miembros del ejército y después fue encontrado muerto. Información corroborada por videos noticieros. Se puede hablar de dos momentos de la cobertura de prensa del atentado en el corto plazo. Uno primero, en donde se censuró toda transmisión de este, y un segundo hablando del efecto tanto sobre la infraestructura como sobre las vidas. Como afirma RCN Radio, sin duda uno de los recuerdos entre los colombianos sobre aquel 6 de noviembre, además del infierno en el que se convirtió el Palacio de Justicia tras la toma guerrillera y posterior intervención de la fuerza pública, fue el partido que se jugó ese miércoles en la capital del país entre Millonarios y Unión Magdalena. Se interrumpió la transmisión del conflicto para poner un partido de fútbol. Esta acción se hizo con tal de que no se repitiera el bogotazo, o al menos eso fue la justificación después del acto que dio la ministra de Telecomunicaciones del momento. Al día siguiente comenzaron a llegar los titulares de los periódicos. La respuesta de estos sobre la toma fue más o menos homogénea. El Tiempo, por ejemplo, respaldó toda decisión de Betancur, publicando frases como que todo esfuerzo se hizo para salvar a los heridos o con el dolor y angustia del presidente. Cabe resaltar la gran antagonización que este periódico le dio a la M-19, hablando de cómo estos dispararon hasta los de la Cruz Roja o cómo algunas personas sobrevivieron a la guerrilla haciéndose los muertos, por ejemplo. El Colombiano y El Mundo dieron un enfoque parecido, dándole apoyo total al gobierno. Sin embargo, se habla más de lo que pasó después del evento en sí. Por ejemplo, le da un enfoque positivo a que se abatieran a todos los guerrilleros. O, por ejemplo, a las estrategias del ejército durante la retoma. El Espectador habla acerca de los civiles desaparecidos, a diferencia de otros periódicos. Sin embargo, también hay un enfoque a los actos heroicos de los civiles en este evento. Lo que se puede decir, por cierto, es que, en general, ningún medio de comunicación toma una posición central sobre el evento. O, dicho de otra manera, se le dio un enfoque de malos totalmente a la M-19.